con Dios. Y entonces estamos en Mateo capítulo 24, versos 32 al 44, y nos dice de la siguiente manera: de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. Verso 37. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Bueno, y esta parábola es desafiante, ¿no? Me parece que es bastante clara en cuanto a cosas que dice y es un desafío. Yo quisiera que comenzáramos, por ejemplo, con el versículo 36. Dice: en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Y yo creo que este pasaje nos deja bastante claro de que el regreso del Señor nadie lo conoce, y creo que a veces a nivel terrenal hay cierta especulación y se dicen ciertas cosas, pero digamos, por ejemplo, con los tiempos, yo recuerdo algo que tengo muy presente cuando pasó lo del 9/11. Ajá. Habían muchas voces diciendo: estamos a la puerta, y constantemente está ese mensaje: Cristo viene pronto, ¿verdad? Pero a veces como que especulamos mucho de cuándo va a suceder. Sin embargo, el pasaje dice: nadie sabe ese tiempo. Y es interesante porque es eso. Primero, creo que nos da la idea correcta y es vivir cada día como si fuera el último, ¿verdad? Verdaderamente, nunca esperar, porque uno siempre tiene puede ser que uno tenga ese pensamiento de, no, todavía no, ¿verdad? Y cuando uno está joven nunca cree que se va a encontrar con el Señor de manera pronta, pero el vivir cada día como es eso, o sea, cada día como que fuera el último, para que el día que nosotros tengamos que presentarnos delante del Señor podamos estar listos, ¿verdad? Y lo digo porque también podemos creer en que, bueno, solo ya va a venir, ¿verdad? El día que le regrese el Señor, pero no sabemos si hoy nosotros nos vamos a ir a encontrar con el Señor. Entonces, una cosa es la segunda venida y otra cosa es el día que probablemente yo muera y tenga que enfrentarme con el Señor inmediatamente y poder estar preparados y no hacerlo con temor, ¿verdad? Sino que preparados diciendo: qué rico poder vivir este día como que fuera el último. Y ahora la cultura nos presenta algo que es bien común y es: solo tenés una vida, vivila. Solo tenés una vida, la vida es corta, gozala. Pero hace poco leí algo que me hizo reflexionar mucho y decía: está bien ese pensamiento de la vida es corta, gozala, pero ¿por qué no pensamos también la eternidad es larga, preparémonos? Y dije: ¡hola, qué tremendo! Porque es bien fácil decir: sí, gozátela, si solo tenés una vida, pero esto es lo que estamos viendo aquí, y es muy corto. Pero vamos a tener la oportunidad de poder estar con el Señor el resto de nuestra eternidad. Así que estemos preparados nosotros viviendo cada día como que fuera el último. Yo leyendo, para poder entender mejor a algunos comentaristas en relación a que hay una primer venida que es el rapto, donde podemos estar dos y uno de ellos será tomado y como ladrón en la noche, y que pues algunos van a quedar y otros vamos a ser tomados, es lo que creo. Y una segunda venida, cuando lo veremos, los que hayan sido tomados, vendrá con su iglesia en esa venida, y un estruendo diferente me hizo más fácil entender, ¿verdad? Estas dos formas o estas dos, primera venida y segunda venida, ¿verdad? Cómo poder interpretarlo de esa manera. Pero también, como dice Ricky, el asunto de aprender a contar nuestros días para poder entender y poder disfrutar nuestros días con muchísima pasión. Yo no sé si por la edad, fíjense ustedes, pero ahora para mí cada día es así más intenso, pero es así como
despertar y decir, Dios mío, tengo la oportunidad de respirar, de ver, de disfrutar más intenso en abrazar a las personas que amo. Y ahora pienso, ¿verdad? Imagínense aquellos días en los que estábamos disgustados y pasamos días sin hablarnos. Qué desperdicio de tiempo. Pero no, hoy vivir mi día con tal intensidad y con tal pasión, Señor. Hoy quiero trabajar con muchísimas ganas y quiero ser muy productivo y voy a aprovechar con toda la energía a saludar y a dar mi mejor esfuerzo y ser muy intencional en crecer, en preparar. Entonces, para mí tiene que ver mucho con el discernir los tiempos y en relación a aprovechar muchísimo estos tiempos que tenemos y ser muy, esta palabra usted la conoce mucho aquí en Vaya con Dios, es ser muy intencional, ¿verdad? En cada día. Ahora, yo mencionaba, por ejemplo, lo de la situación del 9/11, Ajá. pero pueden suceder cosas, por ejemplo, repentinas, ¿verdad? El otro día platicaba con alguien de una persona que falleció, estaba bien y de repente le sucedió algo en su cuerpo y fue una muerte inmediata y fue sorpresiva. Y yo creo que a veces nosotros vivimos de una manera en la que pareciera de que tenemos asegurada la vida durante mucho tiempo y entonces no tomamos en cuenta de que deberíamos tener una vida de constante preparación para esperar el regreso del Señor, ¿verdad? Y nos pone el ejemplo de Noé. Ajá. El ejemplo de Noé, en donde el mismo Noé se empezó a preparar anticipadamente, mucho tiempo de preparación, y todos los demás en fiesta y todo pasa, y de repente llegó la tormenta, y lo que sucedió fue que Noé estaba listo, él se había preparado durante mucho tiempo, y todos los demás que se les cerró la puerta y se tuvieron que quedar. Y precisamente es lo que el pasaje nos está hablando, nos dice, llegará el día en el que el Señor volverá, en el que el Señor va a llamar a los suyos, y va a ser así, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de tener una vida de preparación, y yo lo he dicho en otras ocasiones. Algunos dicen, no, yo cuando el Señor venga y llame, aunque de los pies de alguien me prendo y me voy. Pero la cosa no funciona así. Tenemos un llamado a prepararnos y que es todo un desafío. Sí, total. Sí, y justamente también meditaba en esa parte, como en los días de Noé, y que pues eran días normales, ¿verdad? Días como los habituales nuestros, ¿verdad? No pasaban cosas extraordinarias, novios se daban en casamiento, trabajaban, era normal. No venía un cataclismo en ese momento. Es decir, días habituales, días normales, pero la advertencia estaba dada. Más que la advertencia, creo que es la invitación a que consideremos bien lo que estamos haciendo en este momento y nos preparemos. Pero miren ustedes, yo sí estoy convencido de algo, y es que Dios quiere que vivamos de una manera plena y la forma de vivir plenamente nuestras vidas, de disfrutar al máximo nuestra vida familiar, relacional, de trabajo, y que alcancemos el potencial que tenemos de acuerdo al diseño de Dios, es a través de Jesús. Es que no encuentro otra manera. Las adicciones te llevan a destrucción, o la vida que tiene lejos a tu Creador te llevan a vivir pues en tristeza, puede ser, o en depresión o ansiedad. El camino es Jesús, y esa es la invitación que te hacemos. El camino es Cristo. Y es lindo pensar en que es eso. O sea, lo tenemos todo. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo tenemos absolutamente todo. Y ahorita Daniel decía algo que es interesante, porque cuando leemos la historia, en realidad dice eso. Los describe así, dice que estaban bebiendo, comiendo, dándose en casamiento, y no necesariamente es malo en sí lo que nos presenta, sino creo que el gran problema es que no tenían en cuenta a Dios en sus vidas, sino que estaban viviendo eso, ya tal vez habrá un momento, o ya cuando esté más grande voy a tomar la decisión, o cualquier otra excusa que nosotros estemos poniendo, pero en realidad significa no tener en cuenta a Dios, es no tenerlo presente en nuestra vida, y nuestra vida cambia cuando nosotros venimos y nos damos cuenta de lo lindo que es poder vivir en Dios. No solo es tenerlo como, ¿verdad? Sí, Diosito, ¿verdad? Diosito ahí está y Diosito me ayuda, sino venir nosotros y aceptar a Jesús como Señor y Salvador significa entrar a tener una relación con el Padre, ya no tenerlo solo como un amuleto de la buena suerte o como un bombero, sino tenerlo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y eso hace toda la diferencia. Y es bien interesante porque aquí, si ustedes miran, a veces no le prestamos atención, pero en realidad nos pone como ejemplo, ¿verdad? Como una comparación lo que sucedió con Noé. Y fíjense que uno está esperando que pase lo contrario, y es que, bueno, entonces nos va a llevar, pero fíjense que es increíble, pero si miramos la historia así,
como nos la pone aquí en contraposición la palabra, cuando fue en los tiempos de Noé, es eso, se cerró el arca, la vida de Noé y su familia fue preservada y todos los demás murieron. Todos los demás fueron llevados en juicio. Entonces, entender qué es eso, o sea, es de veras buscar al Señor y resguardarnos en Él para que cuando venga el momento nosotros estemos en Él y podamos estar resguardados y no tengamos que sufrir lo que sufrieron los demás por no haber tenido en cuenta a Dios. Así que vale la pena. Yo creo que, y cuando uno, perdón Julio, pero cuando uno vive en el Señor, porque hay personas, ¿verdad?, con las que platicamos, y es como, sí, qué aburrido ser cristiano, es que, si me convierto, entonces voy a tener que dejar esto y lo otro. Y es como, no vale la pena, pero cuando uno lo ha experimentado, uno puede decir con todo el corazón, es eso, o sea, no es porque me estén pagando, ¿verdad?, para decirlo, sino que uno lo puede decir, es que yo no sabía lo que era vivir hasta que tuve ese encuentro con el Señor, ahora me doy cuenta que es eso, no es una vida de restricción, sino es una vida de libertad. No es que Dios me prohíba, sino que al contrario, Dios me daba la oportunidad de vivir verdaderamente y abundantemente. Ahí te das cuenta y dices, es que aquí descubrí que nunca necesité esto otro que quería que llenara mi vida, ¿verdad? Y digamos, solo para mencionar de nuevo el tema de Noé. ¿Durante cuánto tiempo Noé estuvo trabajando en el arca? ¿Verdad? 120 años. O sea, durante 120 años hubo de alguna manera una anunciación de algo viene, se acerca una tormenta, viene lluvia y todos así como que lluvia, ¿qué es eso, verdad? O sea, esto es una broma y quizás es un poco parecido a lo que Cristo pronto viene, Cristo va a regresar, Cristo está buscándote y Él quiere encontrarte listo. ¿Cómo va a regresar, verdad? Y hablamos y decimos, pero si Dios es amor, o sea, me tiene que jalar a las últimas o algo va a pasar. Pero en el caso de Noé, la gente no se preparó, quizás no escuchó, de repente hasta pensaron que era improbable que esto sucediera y llegó el día en el de la tormenta, el día de la lluvia, las puertas se cerraron. Y yo creo que es un buen tiempo para que nosotros también reflexionemos acerca de cómo estamos viviendo en el tiempo de preparación. Porque un día, como lo dice el pasaje, un día regresará como un ladrón que no se anuncia y esto está allí. Y creo que un poco lo que decía Ricky Anner, el tema de decir es que no puedo dejar esto y quizás a veces nosotros también hemos vendido mal el tema del amor de Dios porque hemos pensado que tiene que ver con domingos y reuniones y decir, o sea que lo que tengo que hacer es ir a reuniones, pero no se trata de reuniones, se trata de una vida llena del amor de Dios, ¿no? Yo recuerdo cuando conocí a Jesús, era muy joven y alumno universitario, te recordarán tal vez algunas personas que nos ven en esos días universitarios de desorden. Y recuerdo que parte de mi conversación con Dios, porque tuve un encuentro con Él, yo no lo creía. Dije, Dios mío, tú le hablas a las personas. Y resulta que fui a un lugar porque vi que habían patojas en la puerta, no sabía que era una iglesia, me acerqué a platicar y me dijeron que era bienvenido, que pasara y que ya iban a empezar. Yo dije, bueno, aquí se nota que hay interacción y entonces entro y resulta ser que era un grupo de jóvenes de una iglesia y cuando pasamos, esas patojas que estaban en la entrada estaban allá cantando en el escenario. Pero después apareció un predicador que dio un mensaje que era para mí, era absolutamente yo, energía. Él identificó muchas cosas en mi vida. Y cuando lo escucho, yo me salí de ahí y salí asustadísimo. Dije, Dios mío, tú le hablas a las personas, le hablas así, tal, así. Y Dios mío, pero ¿qué voy a hacer con mis amigos? ¿Qué voy a hacer con mi música que me encanta? Y tú me la vas a quitar. Pero miren ustedes, empezó un caminar y recuerdo que poco a poco ya no me fue agradando todo eso. Bueno, ni tan poco a poco. Sentí que pasó algo, ¿verdad? Ya no era agradable y fue muy natural. Así es de que de esa manera creo que es Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Nos seduce, nos enamora, con amor, ¿verdad? Se acerca a nosotros, no por obligación, sino con una sutileza hermosa. Y vamos a orar y aprovechar a pedirle al Señor eso, que Él pueda ayudarnos a nosotros a entender. Como decía Anner hace un momento, y la Biblia nos habla acerca de discernir los tiempos, entender los tiempos. ¿Y sabe qué? Quiero decirle algo. No hay nada más lindo que entender que hoy, probablemente si no hemos tomado una decisión por el Señor, hoy es el mejor día para hacerlo. Hoy es el día que el Señor tiene para nosotros. Así que le pedimos que nos acompañe a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy vivos. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de tomar una decisión.
Gracias porque tú nos has mostrado tu amor a través de incluso de lo que vemos en la naturaleza, de lo que nos rodea y de muchas personas que nos han hablado probablemente acerca de ti, Jesús. Así que hoy venimos y te decimos, Jesús, gracias porque nos das la oportunidad. Gracias porque tengo el tiempo para poder hacerlo y hoy quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. No quiero que te conviertas únicamente en una persona externa a quien puedo acudir cuando creo que tengo problemas, sino quiero que te conviertas en mi Señor, en mi Salvador y que yo pueda vivir en ti el resto de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón porque sé que no he vivido de una manera que te agrade, pero hoy quiero aceptar el llamado que tú me haces y por eso hoy te digo, Jesús, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es un buen momento para que recordemos la importancia de la palabra del Señor, porque a veces creemos que solamente tiene que ver con como un ritual, ¿verdad? De a ver qué citas me toca hoy, pero realmente para que el Señor haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer y lo que hemos estado hablando, el amor y etcétera, necesitamos la palabra del Señor, Ricky. Y es interesante porque cabal, o sea, y platicando lo que estábamos viendo hoy, hoy vamos a leer en nuestro Bible Challenge y lo invitamos a que usted se meta con nosotros a leer la Biblia, que lo hagamos en grupo. Es lindo poder platicar de lo que estamos leyendo porque entonces tenemos tema de conversación entre nosotros. Y hoy vamos a leer Hechos 3 y 4. Mire, leer Hechos es lo más lindo que hay porque uno comienza a ver en práctica todo lo que está sucediendo en la iglesia. Pero sabe, en un momento estaba Pedro y Juan y estaban orando por personas, estaban haciendo lo que el Señor los había llamado a hacer. Y los llaman y les dicen, les prohibimos que ustedes hablen acerca de Jesús. Y fíjese que me impresiona porque dice en ese momento Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y por eso es que tal vez usted dice, pero es que cómo hablan de Dios y todo. Literalmente no podemos dejar de contarles lo que nosotros hemos visto y oído, lo que hemos experimentado de primera mano, de lo que significa tener una relación personal con Jesús. Así que lo invitamos, súmese a esta lectura de la Biblia aquí en grupo y no hay cosa más linda. ¿Y sabes una cosa? Que leer Hechos. Y yo cabalmente estaba pensando, y al leer esta lectura, que se menciona mucho la palabra valor. Y estaban asombrados de su valentía, porque eran del vulgo. O sea, no tenían mayor conocimiento, pero valentía. Ellos oraban por valentía. Así es que, valiente te quiero, amigo. En este inicio de semana, valientes estamos. Ya regresamos para hablar acerca de elegir la sabiduría. Ya volvemos con más de Vaya con Dios. Taza romántica. Taza romántica. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Y esta es una de las cosas con las que creo que nos ha tocado aprender a muchos. No ofendernos fácilmente. Y estas son las palabras que Joel Osteen explica de manera clara lo que veremos a continuación. Cada día tenemos muchas oportunidades de estar molestos, frustrados y ofendidos. Dígame usted si no es cierto. Pero cuando cede ante estas emociones negativas, le entrega el poder de su felicidad a algo externo. Usted puede elegir no permitir que las pequeñeces lo alteren. Pablo escribe que el amor no se enoja por cualquier cosa. La razón de ello es porque el amor no se enfoca en sí mismo. Cuando estamos demasiado centrados en cómo nos sentimos, tendemos a encontrar razones para sentirnos lastimados, ofendidos, molestos, amargados o resentidos y terminamos albergando emociones negativas. Si pensamos en lo mejor de las personas, en lugar de desconfiar de ellas, será mucho más fácil no sentirnos ofendidos. Podemos desperdiciar muchos días de nuestra vida sintiéndonos ofendidos y tal vez la persona con la que estamos ofendidos ni siquiera sabe cómo nos sentimos o ni se da cuenta que nos hemos ofendido. Por lo general, las personas que se ofenden con facilidad son personas inseguras y necesitan crecer espiritualmente. Necesito hacer una pausa ahí y regresar un poco. Dese cuenta lo que nos está diciendo la autora. Por lo general, las personas que se ofenden con facilidad son personas inseguras y necesitan crecer espiritualmente. Durísimo. Satanás quiere mantenernos ofendidos. Busca dividirnos, pero Dios quiere amor, paz y unidad. Dios ama a todos y quiere que también nosotros amemos de la misma manera. El verdadero amor, el tipo de amor de Dios, no elige ni escoge a quién amar. Simplemente ama. Más que nada, en mi vida,
Quiero agradar a Dios y servirle mientras esté en la tierra y mi oración es que usted sienta lo mismo. Y escucha esto es hermoso. Dios no está para servirnos y darnos todo lo que queremos. Nosotros existimos para tener comunión con Él, adorarle y servirle. Cuando escudriñamos y estudiamos la palabra de Dios, es fácil ver que amar a los demás es la actitud más importante que Dios quiere de nosotros. Pero si permitimos que la ofensa entre en nuestro corazón, nuestra paz desaparece y el amor se congela. Así es cierto. Hay un porvenir dichoso para quienes buscan la paz. Solo piense en esto. Aprender a resistir los conflictos le permite disfrutar de su vida, incluso en circunstancias que no son ideales. Una forma de hacerlo es creyendo lo mejor de las personas y evitando ofenderse con facilidad. La ofensa es el señuelo de Satanás, es su carnada. La palabra ofensa proviene del griego escandalón, que describe una parte de la trampa donde cuelga el señuelo que engaña a la presa. Satanás ronda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no tenemos que ser usted ni yo. Si somos sabios y aprendemos a reconocerlo, evitaremos las tácticas del diablo y podremos caminar en amor y vivir en paz. La ofensa también es un obstáculo o una piedra de tropiezo. La Biblia nos dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, que Jesús es la roca en la que muchos tropiezan. Se niegan a creer en Él y recibirlo, y eso les hace tropezar en sus vidas espirituales. En Marcos capítulo 4, verso 17 aprendemos que hay personas que aunque creen en Dios, no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución o a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Estos son creyentes débiles, cristianos inmaduros, que solo se sienten felices y comprometidos cuando la vida es fácil y cuando reciben todo lo que quieren. Todos enfrentan problemas, pruebas y tentaciones y no deberíamos ofendernos cuando llegan a nuestra vida. ¿Se siente enojado o ofendido con Dios porque no sucedió lo que quería o porque ha enfrentado dificultades que no puede entender? La ofensa es una de las herramientas favoritas del diablo en contra del pueblo de Dios. La usa porque sabe que nos mantiene en confusión y nos impide amarnos unos a otros. El diccionario Webster de 1828 define la palabra ofender como disgustar, enojar, agraviar. Esta expresión es un tanto menor que enojar y sin modificador es cercana a disgustar. Nos ofenden las groserías, la descortesía y el lenguaje áspero. Los hijos ofenden a sus padres con la desobediencia y los padres ofenden a sus hijos al ser demasiado estrictos o establecer demasiados límites. No debemos sentirnos ofendidos ni ofender a otros, por lo que deberíamos esforzarnos por evitar ambas cosas. No se deje tentar por el señuelo de Satanás para caer en una trampa. Busque ser sabio y manténgase en amor siempre. Esta es la mejor guerra espiritual que podemos librar nosotros. Cuando amamos, somos una amenaza para el diablo. Cuando no lo hacemos, él es una amenaza para nosotros. Mateo 24 enumera las señales del fin y una de ellas es que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. No cabe duda de que vivimos en tiempos difíciles y anárquicos y creo que cuando nos enfocamos demasiado en los problemas del mundo podemos volvernos cínicos y desconfiados. En lugar de enfocarnos en amarnos unos a otros, podríamos fijarnos en las imperfecciones de la gente y esperar que nos lastimen. Si pasamos nuestro tiempo tratando de protegernos, no podremos alcanzar ni ser inclusivos con los demás. Ahora recuerde que a Satanás le encanta la división, el odio, la amargura, el resentimiento, la ofensa y la falta de perdón. Deberíamos de evitar estos sentimientos como quien evita las plagas, pues envenenan el alma y aniquilan el amor y la bondad. El apóstol Pablo hizo la siguiente oración para la iglesia y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto está en Filipenses capítulo 1, versos 9 al 10. Pablo ora para que seamos irreprensibles. Es importante mantener nuestros corazones irreprensibles, libres de ofensas y de otros sentimientos venenosos, porque de nuestro corazón emana la vida. Trate de anotar cuántas personas contacta en una semana. Personas que vienen con ira o personas que se sienten ofendidas por algo o por alguien. Conozco a alguien que decidió contar cuántas veces en una semana se podía sentir ofendida y contó 40 veces.
debido a que ya había escuchado esta enseñanza sobre evitar los conflictos, pudo evitar caer en el señuelo de la ofensa en una ocasión. Para ella fue sorprendente darse cuenta de la frecuencia con la que Satanás trataba de robarle la paz y desviarla de enfocarse en amar a las demás personas. Mire qué gran desafío el que tenemos en esta ocasión a través de esta lectura. De hecho, yo quiero decirles, me recuerda a algo de la infancia. Yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, pero... ¿Tuvieron infancia? Pero cuando uno estaba en el colegio, en la escuela de niño, en aquel entonces había una situación cuando uno se encontraba con alguien que de repente lo veía y uno se le quedaba viendo y le decía, ¿qué miras? ¿Qué miras? Si te gusta, te regalo una foto. Era una frase que se decía, y digamos que era una fase como de conflicto. Sí. Y yo creo que a veces los cristianos podemos vivir así, con ese sentimiento de ¿qué me miras? ¿Verdad? Todo me ofende, todo me lastima. Pero lo que nos está citando acá dice que la ofensa es el señuelo de Satanás. Ajá. Cuando yo vivo siendo víctima y todo me ofende y todo me lastima y vivo, ¿qué me miras? ¿Verdad? Esa parte, estoy siendo parte de un propósito no de Dios, ¿verdad? Estoy siendo parte del equipo contrario y debemos ser cuidadosos con esa situación. Así es, estamos todo el tiempo a la defensiva y interpretamos mal las señales. Tenemos que tener muchísimo cuidado y más bien, ¿qué pasaría si nos llenamos de Jesús y qué viene en el momento malo? Sin duda saldrá Jesús, pero si no estamos más bien estamos llenándonos de otro tipo de pensamientos, eso es lo que va a salir al momento de exprimirlos. A mí me gusta muchísimo lo que nos dice la autora de reconocer las tácticas del enemigo. El enemigo te siembra cosas en la mente y uno se predispone. Saben que hace algún tiempo leyendo, creo que un libro de John Eldredge decía que, digamos, las vacaciones familiares, ahora que ya estamos cerca, muchos aprovechan cuando terminó el ciclo escolar, son los tiempos en los que el enemigo aprovecha para generar más conflicto y entonces la recomendación de él era oren previo, ¿verdad? Juntos. Dios, gracias por este tiempo que vamos a tener de vacaciones y ya lo disfrutamos. Dios, gracias por tu amistad. Nosotros hacemos algo cuando estamos saliendo también de la casa y vamos camino hacia donde vamos, o manejando o donde sea. Y Dios, gracias por esta oportunidad. Vamos a estar alertas y cuidando, ¿verdad? De que alguna situación no nos quite la paz en este tiempo. Estaremos alertas. Y de verdad, ustedes, vamos con esa actitud de que nos enojamos porque encontramos una cola o porque se fue el puente en Nahualate o porque, ¿verdad? Y lo que nos podría generar estrés y generar tensión y reclamo y de que yo quería hacer tal cosa y no hay lo que quiero. Poder decir, esto nos quita la paz, ¿verdad? Enfoquémonos en lo bueno. Pero ¿cómo cambia tu vida cuando estás enfocándote en las cosas buenas y estás alerta a que el enemigo no te robe como ladrón? Imagínate, recuerda aquellos días que saliste y que pasó algo como no estaba planificado. Como bien dijo una vez mi amigo César Tánchez, dice, vos te has dado cuenta que las cosas que no salen como uno planificó resultan ser las historias que uno cuenta y vuelve a contar a los se recuerdan aquella vez que fuimos y estaba cerrado y no nos imaginamos porque no nos preparamos con anticipación. Entonces disfrutemos, ¿verdad? Disfrutemos. Y a mí me gusta pensar que nosotros usamos ese término, el enemigo nos roba la paz, pero fíjense que él no nos puede robar nada que nosotros no estemos dispuestos a entregar. O sea, en realidad no es como que nosotros estemos haciéndolo todo bien y él viene y nos arrebata solo porque sí la paz, sino que nosotros somos los que caemos en ese juego y paramos entregando nuestra paz. Lo que decía Aner ahorita con el tema de cualquier viaje, de las vacaciones, miren, de cualquier salida que tengamos, cualquier relación que tengamos, nosotros tenemos que estar alertas porque el enemigo siempre va a querer quitarnos la paz. Y no es de vez en cuando, no solo cuando está de malas, no, él siempre quiere robarnos. Es más, la Biblia lo define como el ladrón que viene a matar, robar y destruir, y no solo en lo físico, sino robarnos esas relaciones, ¿verdad? Matar las relaciones, el quitarnos a nosotros la paz significa eso, es robarnos esa armonía entre nosotros como hermanos y entender entonces que nosotros debemos de estar alertas, como decía Aner, en todo momento y pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos dé esa sensibilidad para saber cuándo, no, yo no voy a permitir que el enemigo nos robe la paz. Oramos, reprendemos y seguimos adelante. Y algo que dice aquí la autora que a mí me llama mucho la atención, y lo digo porque a mí me cuesta mucho, ella dice que tal vez un antídoto para este tema es
creer lo mejor de las personas. Yo digo, ¿cómo cambia cuando uno comienza a esperar lo mejor, cuando uno comienza a creer lo mejor, o cuando uno comienza a pensar en el momento, bueno, algo está sucediendo en la persona? Así arrancamos hablando hoy. Algo está sucediendo en la persona y por eso está reaccionando como está reaccionando. Eso me ayuda muchísimo a poder entender y dejar pasar ciertas ofensas porque sabemos que al final la persona tal vez está solo manifestando algún dolor, alguna preocupación, alguna herida. Y entonces eso ayuda muchísimo a mantener esa paz y esa armonía en el hogar. Nosotros como familia siempre bromeamos, pero no es broma en realidad, sino que lo decimos mucho, pero es cuando alguien parece merecer menos el amor, es cuando más lo necesita. Entonces hasta entre nosotros, cuando alguien está así algo gruñón u ofendido, es como ahorita lo necesita más, ¿verdad? Necesita más el amor porque es cuando uno hasta se cierra y es como uno quiere repeler a las personas, quiere poner distancia y es cuando más se necesita el amor. Entonces, esperar lo mejor de las personas y no permitir, no entregarle nosotros la paz al enemigo para que no la pueda robar. Hay una anécdota que comparto de la universidad y resulta que estando a media carrera, por ciertos motivos me tocó cambiar de grupo con el que íbamos avanzando, me tocó cambiar y había una persona con la que no muy... ¿verdad? Era lo del colegio, de qué me miras, ¿verdad? Y esas circunstancias. Sin embargo, yo no conocía a esa persona, no había tenido la oportunidad de platicar siquiera. Y luego coincidimos en un grupo accidentalmente y se hizo un buen amigo, un buen aliado. Y fue del grupo con el que avanzamos, fue con el único que pude cerrar la carrera. Juntos cerramos y todo. Y dije, luego me queda reflexión de cómo me había perdido la oportunidad de tener una buena amistad por prejuicios y a veces cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Y nos perdemos la oportunidad de conocer personas. Y voy a esto porque ella dice, el verdadero amor, el tipo de amor de Dios no elige ni escoge a quién amar, simplemente ama, ¿verdad? Y creo que a veces nosotros mismos, con esos prejuicios, esas circunstancias, nos quitamos la oportunidad de perdonar y de amar a las personas. Yo creo que es buen momento para que oremos. Agner, nos haces el privilegio. Gracias por el privilegio. Y queremos, pues, invitarte a que en actitud reverente lleguemos delante del Señor. Amado Dios, gracias por esta semana que tú nos regalas. Gracias por el regalo, Señor, del trabajo, del emprendimiento o de la actividad estudiantil. Gracias, Señor, por lo que tengo enfrente en esta semana. Señor, ayúdame a ser prudente, a discernir cuando lo que estoy viviendo, Dios, porque sin duda hay cosas que me están robando la paz y quiero mostrar amor, Señor, y probablemente hay una herida ahí. Señor, te entregamos ese ego que nos separa de esa tu voluntad perfecta de amar al prójimo. Señor, queremos ser sensibles a las necesidades de otras personas, pero principalmente, Señor, reconocer que nosotros podemos haber elegido mal y estar más disponibles para las acechanzas del enemigo. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote una nueva oportunidad y que nos inspires, Señor, para poder cambiar en esta semana. Señor, iniciamos la semana con todo el ánimo, agradeciéndote a ti, Señor, y dispuestos a amar a las personas alrededor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Es el momento de hacer una breve pausa. Ya regresamos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Así que vamos a la lectura en esta parte del libro que nos dice elija la sabiduría sobre la emoción, que va un poco en la línea de lo que estábamos platicando. Todos tenemos una variedad de sentimientos y emociones y es fácil seguirlos en lugar de hacer lo que sabemos que es correcto. La gente sabia hace lo que es correcto sin importar lo que sienten. Me gusta decir que los sabios toman decisiones en el presente que les darán los frutos que desean en el futuro. Hace poco escribí un libro sobre proverbios titulado En busca de la sabiduría. Al estudiar para escribir el libro me sorprendió la frecuencia con la que Salomón anima al pueblo a caminar en sabiduría para evitar la necedad. He aprendido que cuando elijo hacer lo que es correcto, aun cuando se siente mal o duele, crezco espiritualmente. Ser la primera en disculparse o en decir lo siento puede ser difícil, pero es lo correcto. Tome la decisión de hacerlo y recibirá bendición por su obediencia a Dios. Aquellos que aman a Dios y su palabra se esfuerzan para evitar que algo los ofenda o los haga tropezar. Conocen el poder de una vida llena de paz y desean amar a todos, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Algunas personas suponen que amar a todos
es imposible. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta de que es posible con su ayuda y algunos cambios de actitud de nuestra parte. Los sabios obedecen a Dios y están llenos de un temor reverente y asombro hacia Él, lo cual los lleva a obedecerlo, incluso cuando no lo sienten. Cuando alguien nos lastima u ofende, puede parecer injusto e irrazonable que Dios espere que perdonemos y sigamos amando a esa persona. Pero si confiamos en Dios, nos damos cuenta de que todos sus caminos son lo mejor para nosotros. Para mí, nada se siente mejor que estar lleno de amor, en lugar de sentimientos negativos hacia los demás. No me gusta estar enojada, dice la autora, o sentirme ofendida. Y a lo largo de mi vida he aprendido que es un desgaste de energía, ya que no trae nada bueno. Ser sabio es obedecer a Dios, porque creo que se acerca el día más pronto de lo que pensamos, cuando cada persona tendrá que rendir cuentas de su vida ante Él. No seremos juzgados por nuestra salvación, porque no podemos ganarla, pero sí por lo que hicimos o dejamos de hacer en la vida terrenal. Y la recompensa corresponderá a esos actos. Creo que muchos cristianos no prestan atención suficiente a sus acciones. Asisten a la iglesia y se llaman a sí mismos cristianos, creen en Dios y han recibido a Jesús como su Salvador, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Estamos haciendo lo que Dios desea, lo que Él quiere principalmente, es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Jesús nos dio un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos amó. A través de ese amor, dice Él, todos sabrán que son mis discípulos. En Mateo capítulo 13, versos 24 al 30, Jesús nos cuenta una parábola. Dice así, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola, el trigo representa a las personas piadosas y la cizaña a los impíos. Nos enseña que Dios permite que los piadosos y los malvados habiten juntos en la misma tierra, con la esperanza de que los piadosos, escucha esto, la esperanza es de que los piadosos obedezcan a Dios y tengan una influencia positiva sobre los malvados. No obstante, si los impíos no cambian, vendrá un tiempo en el que serán recolectados para separar a los piadosos. Los malvados serán destruidos, pero los piadosos vivirán con Dios por la eternidad y disfrutarán de las recompensas de su obediencia. Es una lectura muy desafiante la que estamos teniendo hoy. Dígame usted si no es cierto. Y me encanta porque ella dice, la gente sabia hace lo que es correcto sin importar lo que sientan. Yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento, no sé si a ustedes les ha pasado, en donde, digamos, sienten el deseo de ir y hacer algo que de repente les beneficia, pero saben que no es lo correcto. Y entonces dicen, no voy a hacer lo que me beneficia, voy a hacer lo que es correcto, aunque no me beneficie. Y cualquiera, un amigo me decía en una ocasión, una vez que yo hice algo así, me decían, es que, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Claro, ¿qué estabas pensando? Perdiste una oportunidad de beneficiarte de algo, pero al final yo no espero que lo comprendan, ¿verdad? Lo que yo quería era hacer lo correcto, pero no sé si les ha tocado a ustedes. Total. Muchas veces. Pero ¿saben una cosa que a mí siempre me ha sorprendido y es ser sabio significa tomar decisiones que te van a venir bien en el futuro, ¿verdad? Muchas veces puede ser que el presente no sea tan cómodo, pero si tuvieras una posibilidad de preguntar, Dios, dame un vistazo al futuro de esta decisión que estoy por tomar, permíteme ser sabio, prudente para tomar una decisión que no me afecte en el futuro, porque muchas veces también podemos pensar en la comodidad de la ahorita, de la hora, yo digo las cosas y ahorita lo solucionamos, pero puede ser que no sea lo prudente o lo mejor para el futuro. Entonces, sí creo que esa idea de poder tener un vistazo del futuro, cómo puede
afectar esta relación, cómo puede afectar las futuras decisiones en esta situación, es algo muy, muy bueno que pudiéramos tratar de anticiparnos viendo escenarios de lo que podría pasar en el futuro. Creo que el orden correcto, ¿verdad? La Biblia nos lo enseña y después leyendo libros como por ejemplo el de Marian Rojas Estapé o uno de los libros de ella, entendemos que el camino es el pensamiento, nos lleva a tener emociones y las emociones, los sentimientos. Nosotros muchas veces nos movemos solo por el sentimiento porque no nos damos cuenta que lo que tenemos que cambiar es la forma en la que estamos pensando. Y cuando pensamos en esto, entonces la idea es, como decía ahorita Ana, o sea, pensar a futuro, pensar qué es verdaderamente lo mejor, qué es lo que queremos y entonces sustituir nuestro pensamiento por el pensamiento correcto, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si no, después eso nos lleva a tener esa emoción y la emoción nos hace tener los sentimientos que son los que al final nos meten a nosotros en problemas o nos pueden dar un buen resultado, dependiendo de dónde venga la fuente de ese pensamiento. Entonces, el que nosotros podamos pausar, creo que en la vida, si algo he descubierto y no siempre lo logro, ¿verdad? Pero me doy cuenta que cuando trato de ponerlo en práctica me funciona muchísimo, es hacer una pausa. Es eso, o sea, no reaccionar basado en nuestras emociones y sentimientos, sino que hacer una pausa y pensar. Generalmente cuando nos tomamos ese tiempo, nos es más fácil entonces darnos cuenta que el pensamiento que tenemos en el momento no es el correcto y hacer algo distinto. Ahorita que platicábamos de esto me impresiona porque Proverbios 15 dice en el versículo 1, la blanda respuesta quita la ira. Quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Y cuando hablamos de esto en temas de relaciones, es impresionante porque cómo hace la diferencia cuando nosotros respondemos de una manera blanda o cuando alguien responde de una manera blanda con nosotros. Porque muchas veces, tal vez me pasa solo a mí, ¿verdad? Pero a veces hacemos algún comentario y queremos causar problema. O sea, queremos generar un conflicto y cuando la otra persona no nos responde de la misma manera, nos desarma. Es increíble, ¿o no? O sea, es como, yo estaba esperando que me dijera para poder responder, pero me respondió de una manera tan blanda que ahí terminó el conflicto. Entonces, que seamos de esos que en lugar de venir y decir esa palabra áspera que dice, hace subir el furor. Cuando nosotros respondemos de manera áspera o nos responden de manera áspera, es fácil que comience a subir de tono la conversación. Y a veces ustedes por temas que ni siquiera son relevantes. Pero que tengamos nosotros es eso, es hacer esa pausa y pensar. Y pedirle al Señor que Él ponga en nosotros el pensamiento correcto y es, no vale la pena. No vale la pena mejor responder bien. Y a mí me impresiona porque generalmente estoy más del lado del que ha recibido una respuesta blanda y me ha desarmado. Ustedes digo, no vale la pena, hasta aquí llego. Entonces, que seamos conscientes que hay una manera distinta de reaccionar. Hay una canción que decía, yo no nací para amar, ¿verdad? Y que para mí. ¿verdad? Y que para muchos, de repente esa canción se volvió un lema de vida. Yo no nací para amar y esa parte. Pero yo quisiera invitarlo, más que recordarle la canción, a que cambiemos el lema, ¿verdad? Si usted ha pensado de esa manera. Yo una etapa en mi adolescencia, he contado en otras ocasiones, tenía muchos problemas de autoestima y yo decía, si la gente que me ama me abandonó, nadie me va a amar. Y yo crecí con esa idea y luego me encuentro con el Señor me encuentra y cambia mi chip. Y yo creo que hoy podemos cambiar el lema, ¿verdad? Si pudiéramos tener una playera aquí que pusiera un eslogan que dijera nacido para amar, ¿verdad? Y nosotros ser esos portadores y ser nacidos, demostrar que nacimos para amar, aunque nos encontremos con personas difíciles, aunque seamos nosotros esa persona difícil en muchas ocasiones, nacidos para amar, nacimos para amar. Y sabes, en ese contexto, qué linda la parábola, ¿no? En que nosotros vamos a crecer y desarrollarnos siendo buenas semillas, sin duda alrededor de nosotros, gente que tal vez no sea una buena semilla. Yo he conocido muchos comentarios, he escuchado muchos comentarios de personas que dicen, yo quisiera trabajar en un lugar donde todos fueran cristianos, se oraran en la mañana y, ¿verdad?, se escucharan alabanzas. Yo le digo, brother, tal vez vos estás llamado a marcar esa diferencia y ser esa luz en ese lugar. No, pero es que mis amigos solo música que no me gusta y todo. Sí, pues, ¿verdad? Pero tal vez estás llamado a hacer luz en ese lugar. Es decir, sí, tenemos nosotros una luz en nuestro interior que emana a través de Cristo Jesús,
el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, pero en lugar de sentirnos tristes y sentir, cómo quisiera, lo cual está perfectamente normal, si tienes ese anhelo, pero tal vez Dios nos está llamando también a ser luz en el lugar donde estamos. Y eso sí, aunque hay cizaña alrededor de mí y aquí trato de influenciar, también yo tengo cuidado, ¿verdad?, de no involucrarme de más en ciertas malas compañías, porque como lo hemos mencionado aquí también en el programa, hay personas siempre alrededor de mal corazón con las cuales que tengo que tener mucho cuidado, y hay personas sabias que también me edifican, pero también hay personas un poco necias, por así decirlo, ¿verdad?, que tal vez sin la mala intención están haciendo cosas que nos llevan a mal, pero eres luz, amigo oyente, amigo televidente, eres luz, somos luz en el lugar donde estamos, y qué bendición poder estar en un lugar donde todos compartimos la fe, pero también es una gran bendición y también una gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, ser bendición para otros y, como bien decís, el privilegio de amar. No es eso, chaval. Bueno, nací para amar. Fíjate que una anécdota, resulta que en un lugar donde trabajé habíamos algunos cristianos y habían personas que no eran cristianas. Y resulta que una semana después de que ya conocía a la mayoría, pues llegó la hora del almuerzo y yo iba, tomaba mi lonchera, calentar el almuerzo y me iba a sentar con todos al comedor. Y entonces un amigo por allí me puso de apodo que yo era el diferente. Y entonces un día me dice, mira, ahí viene el diferente, ¿verdad? Y entonces le digo yo, ¿pero por qué me decís eso? Porque tus compañeros que son cristianos nunca se han venido a sentar a comer con nosotros, ¿verdad? O sea, no estamos al nivel de ellos para comer. Y a mí me pegó, ¿verdad? Y de verdad, hice muy buenos amigos con estas personas con las que comía, pero me pegó muchísimo el hecho de que yo era el diferente porque comía con ellos, porque los otros cristianos no se bajaban la grada, por decirlo de una manera, que como ellos lo interpretaban. Estoy haciendo comillas para los que nos escuchan en radio, ¿verdad? Y creo que nosotros debemos ser personas más portadoras del amor y más accesibles, Ricky. Es interesante porque aquí ella nos recuerda una historia de la Biblia en la que nos habla acerca del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y es bien interesante la historia, la verdad es que no tenemos tiempo para profundizar en ella, pero al final, con mucha sabiduría, este padre de familia dice, vamos a dejarlas crecer juntos. Y al final, a la hora de la cosecha, ¿verdad?, de la siega, vamos a recoger primero, él va a dar orden que se recoja primero la cizaña y después el trigo. Y de manera muy, muy rápida, dos de las características que hacen diferente al trigo y la cizaña es que el trigo sí carga su espiga de fruto. Por lo tanto, el peso hace que se incline. Ajá. Entonces nos habla de fruto y de humillación, ¿verdad? En cambio, la cizaña, como no da fruto, se mantiene más recta, ¿verdad?, erguida. Entonces es más fácil, cuando ya está la hora de la cosecha, es fácil verla porque la cizaña se ve más alta que el trigo. Entonces creo que son esas características que nosotros como cristianos deberíamos ser. Estar metidos dentro de la cizaña, pero poder ser diferentes, ¿verdad? Ese diferente que te decían. ¿Y qué significa? Es que el fruto en mí se vea, me haga ser diferente y que pueda también humillarme muchas veces y dejar pasar cosas que honestamente, ¿verdad?, no valen la pena pelear. Entonces, escoger las batallas que hay que pelear, las que son justas, las peleamos porque el Señor nos llamó a hacerlo, pero ser maduros. Y maduro significa estar lleno de fruto y que ese fruto nos ayude a nosotros a mantenernos humildes y humillados entre las personas y que podamos ser diferente. Qué lindo que terminemos creyendo y esperando eso. Verdaderamente que las personas puedan decir, ahí viene ese, es diferente. Yo sí decía hace poco en un ambiente, aunque sea que digan, qué raro, ¿verdad? Pero es diferente. O sea, tal vez no entiendo ni por qué es diferente, qué raro, pero que nos miren diferentes. Qué gran reto. Y sí, efectivamente hay personas difíciles. Nosotros solemos ser personas difíciles y cualquiera de nosotros podría decir, es que no es fácil amar a todos. Y sí, lo sabemos. Así como muchos de repente se les hará difícil amarnos a nosotros, pero hay algo que necesitamos recordar. Nosotros fuimos perdonados, fuimos amados. Cuando no merecíamos perdón y cuando no merecíamos amor, el Señor puso su mirada en nosotros y tú lo sabes, al final de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, hemos sido perdonados y hemos sido amados. Y creo que al final no solamente Él vino para rescatarnos a nosotros, sino que vino y nos amó a nosotros y ahora nos da el privilegio de ser portadores de su amor, ser sus embajadores en esa tierra. Y sé que es un gran reto y es un gran desafío, pero yo quiero invitarte para que oremos juntos y le digamos al Señor en esta hora, Señor, yo quiero aceptar el desafío que me das de ser un portador de tu luz, de ser una persona que ilumina, de ser una persona que ama. Sé, Señor, que somos imperfectos y que hay cosas por sanar y por mejorar en nuestro interior.
Pero yo quiero pedirte a ti, amigo que nos escuchas, a que en ese momento le digas conmigo al Espíritu Santo, ven y trabaja en mi interior. Si hay heridas que no me permiten ser un portador de amor y que me hacen sensible al daño y me hacen sensible a la ofensa, Señor, que yo pueda hoy en tu amor ser transformado. Y quiero ser un portador de tu amor, que la gente pueda ver en mí no una fachada, sino que puedan ver un amor genuino que se expresa a través de las acciones y a través de las palabras. Gracias por amarme, gracias por perdonarme. Gracias porque aunque soy difícil, tú me amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se consideran personas difíciles? Ay, yo sí. Y no lo digo porque me siento orgulloso, pero sí, soy una persona verdaderamente difícil. Requiere mucho amor estar cerca de mí, así que verdaderamente es algo que le pido al Señor que me ayude a cambiar, porque reconozco que en muchas oportunidades soy difícil. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque uno puede estar cerca de las personas. Yo, lo poco que conozco a Ricky, y uno dice, pues una persona nada difícil. Linda ¿verdad? persona. Pero la percepción que uno tiene de uno mismo, uno conoce, Ander, uno sabe cómo está adentro y la necesidad que uno tiene de Dios. Vías, cuando yo estoy muy estresado, ¿verdad? ¿Cómo me pongo de feo? Y ahí lo empecé a notar. Y luego, bueno, lo platico con la gente con la que trabajamos y demás. Y sí, tenemos que tener ese cuidado. Si tienen la oportunidad de sacar un resumen así breve, ¿qué se llevan del programa de hoy? ¿De qué manera se van desafiados? Mira, yo apunté una frase que dijo Ricky y la apunté para mí. No decir todo lo que pienso y pensar todo lo que digo, ¿verdad? Y elijo la sabiduría, ¿verdad? Busco las palabras, busco los momentos adecuados y trato de prestarle atención a la otra persona siendo empático. Creo que eso me llevó. Y es eso lo que recordamos, elegir ser sabio, y como sabemos que en nuestras fuerzas es difícil o imposible, pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos la va a dar de manera abundante y sin reproche, y eso comienza a hacer la diferencia en nuestra vida. Y tenemos que ser difíciles de ofender, ¿verdad? No tomarnos todo a pecho, no ser tan frágiles, ¿verdad? Y no ser fáciles de ofender, sino que estar llenos de amor de tal manera que decir, me vio de tal forma, nada, de plano se le metió una basurita en el ojo y encontrar cualquier cosa para no ser víctimas de la ofensa. Yo quiero invitarlo para que tenga una semana increíble, y eso no tiene que ver solamente con cosas que se dicen por ahí de la ley de la atracción y decir cosas y repetir cosas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con descansar en el Señor. Tiene que ver con ver y conocer más de la palabra del Señor. Así que si usted quiere tener una semana increíble, tiene que descansar en el Señor y elegir la sabiduría. ¿Y sabe qué? Nos vamos a despedir diciéndole juntos lo que decimos todos los lunes. Así que prepárese, porque lo vamos a decir juntos. En el carro, ahí donde se encuentra, lo va a gritar con nosotros. Lo decimos a las 3. 1, 2 y 3. Gracias a Dios, hoy es lunes. Buen inicio de semana.